Esto es para sincronizar el audio, ¿eh? En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo hacer estas dos espectaculares geodas de resina. Fijaros qué color más increíble, turquesa es amor, amor. Así que si queréis saber cómo hago estas dos maravillosas geodas en resina, quedaros y os cuento todo el proceso. Bueno, vamos a comenzar mezclando los dos componentes de la resina epoxi. Esta mezcla consiste en mezclar dos partes de resina con una parte de catalizador, todo ello medido al peso. Suelo comenzar con la parte del catalizador y después le añado las dos partes de resina. Hay que tomar precauciones cuando trabajemos con la resina sin mezclar. Yo en mi caso utilizo guantes y mascarilla pues para evitar esos sustos de salpicaduras. También trato de hacer la mezcla que realmente vaya a utilizar. Así me aseguro de no tener excedentes, porque no son del todo biodegradables, y bueno, pues no está de más siempre tener un poco presente el medio ambiente y protegerlo un poco más, ¿no? Porque estos productos no es que sean muy ecológicos, que digamos. Vamos a crear el primero de los 4 tonos que vamos a necesitar. Para ello voy a ir añadiendo poquito a poco algunas gotas de pátina verdigris. Aprovecho para mezclar un poco de este tono con resina transparente y un poquito de glitter para hacer el tono más clarito. A continuación, a partir del tono medio turquesa que he creado, voy a separar otra parte y lo voy a ir oscureciendo con algunas gotitas de laca cristal, que no es otra cosa que tinta al alcohol pero transparente. Ahora vamos a crear el cuarto y último tono, que va a ser el más oscuro. Entonces, para oscurecerlo todavía más y que se vuelva un poquito más opaco, le vamos a añadir pigmento en pasta en color negro. Y para que tenga este tono un poquito más de profundidad, le vamos a añadir algunos brillos con polvos mica de color azul. Ahora viene la parte divertida, que es crear nuestras geodas. Yo lo que he probado que me funciona bastante bien es comenzar con los tonos más oscuros de fuera hacia adentro, es decir, dejar los tonos oscuros en la parte del extremo de la geoda, trabajar luego lo que es la parte central antes de que se mezcle todo el batiburrillo y luego ya voy añadiendo los tonos intermedios. Igualmente, yo os recomiendo que investiguéis, que exploréis, porque aunque esta es la manera en la que os estoy enseñando yo, seguramente hay muchas otras maneras de trabajar con diferentes colores este tipo de piezas. Cuando ya hayamos cubierto nuestros moldes de silicona, es hora de añadir los toques finales.
aprovechando que me había sobrado un poquito de aquel tono clarito que era casi transparente con un poquito de glitter, he aprovechado para añadir un poquito más de resina transparente y purpurina dorada. También termino de dar algunos toques con tinta al alcohol en color dorado. Y si veis que todavía la cosa no tiene suficientes brillis, oye, pues siempre podemos añadir un poquito más de pan de oro. Bueno, ¿qué os parecen estas geodas? Estas ya son con una última capita de resina por encima para alisar y para que el acabado sea muchísimo más fino. Y la verdad es que, bueno, yo no sé por cuál cara quedarme porque me gustan un montón las dos, brillan un montón. Y la verdad es que, bueno, se pueden utilizar como bandejitas para las joyas o incluso también se pueden utilizar, no sé, como protectores en la mesa. Esta resina es bastante resistente, con lo cual aguanta bien el calor. No te digo yo una cazuela recién sacada de la vitro o del fuego, de los fogones, pero bueno, un té calentito, si os hacéis un té calentito, os puede funcionar perfectamente para proteger la mesa. Así que bueno, fijaros que tiene bastantes utilidades esto. Y bueno, espero que os haya gustado este tutorial, me ayudáis un montón cuando lo compartís. Yo estos vídeos los hago sin ningún tipo de lucro, no tengo el canal monetizado ni nada por el estilo. Lo hago porque a mí me gusta, porque disfruto mucho compartiendo aquellas cosas que sé hacer. Las que no sé hacer, pues ya aprenderé y cuando aprenda, pues también os las compartiré. Si tenéis alguna duda, si os ponéis manos a la obra y veis que os bloqueáis con algo, si no está bien explicado, por favor decídmelo. Abajo tenéis la cajita de comentarios y me podéis poner lo que queráis. Y muchísimas gracias a todos mis seguidores. Yo estoy alucinando porque somos más de 500 suscriptores y yo la verdad es que nunca pensé que jamás ever en la vida llegaría a tantos suscriptores, la verdad, no sabía que había tanta gente que le pudiera interesar. Así que estoy muy contenta y muy agradecida también. Y por último, quería daros las gracias a todos los que a través de los stories de mi Instagram me comentasteis que preferíais que mis vídeos tuvieran voz grabada. Bueno, pues no solo va a tener voz grabada a partir de ahora mis vídeos, mis tutoriales, sino que vuelvo a estar detrás de la cámara. Lo habéis conseguido. No sabéis lo que hacéis, porque yo es que me pongo delante de la cámara, pienso que no me vais a ver después y yo me pongo a rajar y luego no vea lo que me toca ahí editar. Bueno, es que no quiero ni pensar. Y no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!